Este miércoles 4 de octubre inicia el periodo anual de inscripciones del programa de visas de diversidad, más conocido como Loterías de Visas de Estados Unidos, con límite de tiempo para enviar las solicitudes hasta el 7 de noviembre. Para evitar problemas a última hora, es recomendable que envíe su solicitud lo antes posible. Si ya viste el video anterior donde hablo de los requisitos para participar en la lotería de visas y cumple con ellos, debes acceder al sitio web dentro de las fechas programadas y completar el formulario de solicitud. Pero antes quiero que conozcas los errores más comunes que pueden hacer que te descalifiquen y de esta manera aumentar tus posibilidades de ganar. A continuación te los estaremos detallando. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones. Quiero comenzar diciéndote que no es necesario realizar ningún pago para registrarse. Tampoco es necesario que pagues a terceros para que completen el formulario, ya que puedes hacerlo tú mismo o tu familiar en los Estados Unidos. El primer error es comenzar a llenar la inscripción sin tener los datos listos. Una vez iniciada la aplicación, solo tienes 30 minutos para completarla. Si se excede este periodo, el sistema descartará toda la información que ingresaste y tendrás que comenzar desde cero. Así que ten a mano toda la información para ahorrar tiempo. De igual forma, asegúrate de usar un navegador actualizado. La foto es un elemento clave en su solicitud. La misma debe ser reciente dentro de los últimos 6 meses. No debes enviar una foto que hayas usado anteriormente. Otro motivo de descalificación es que la imagen cargada no cumpla con los requisitos. Las fotos deben ser escaneadas en formato JPG y debe contar con las siguientes características. Evita el uso de accesorios que cubran tu rostro como espejuelos o que oculten tu cabello como gorras o pañuelos. Cuida también tu expresión facial. Las fotos de los bebés deben cumplir con los mismos requisitos. Podrías acostar a su bebé sobre una superficie o sábanas de color blanco y asegurarse de que esté con los ojos abiertos mirando la cámara. Trate de que no aparezcan otras personas, manos o objetos. También puedes usar el verificador gratuito de la Lotería de Visas. El servicio verificará automáticamente el fondo, el tamaño y el formato de la imagen y le sugerirá qué parámetros necesita ajustar. Otro motivo de descalificación es poner un estado civil erróneo y omitir personas. Si eres casado, divorciado o viudo al momento de llenar la inscripción, no puedes poner un estado civil diferente. Los aplicantes deben incluir en el registro a toda su familia inmediata, cónyuge e hijos menores de 21 años, ya sean hijastros o hijos adoptivos, incluso si no viven juntos o no planean viajar a Estados Unidos. No es necesario que incluyas en tu solicitud a familiares que al momento de su inscripción ya sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales de los Estados Unidos. Otra situación puede ser que usted viva con su pareja hace varios años, pero no estén casados legalmente. En este caso, no es posible incluirla. Uno de los requisitos para inscribirse en la Lotería de Visas es precisamente contar con 12 años de educación o en su lugar un oficio que requiera al menos 2 años de experiencia laboral. Si no cumple con estos requisitos y miente en su solicitud y resultara ganador, quedaría descalificado al momento de su entrevista. Otro motivo de descalificación es añadir un país de elegibilidad incorrecto. Si no eres nativo de un país de elegibilidad, no puedes participar en la Lotería de Visas, por tanto, si te inscribes, terminarás siendo descalificado. Si usted no terminó de llenar el formulario y el sistema no le mostró el número de confirmación, significa que no se guardaron los datos y deberá hacerse nuevamente. Pero se debe ser cuidadoso, ya que las personas con más de un registro serán descalificadas automáticamente. Una vez que termine de llenar el formulario, el sistema emite un número de confirmación único y personal. El Departamento de Estado recomienda imprimir y guardar este código, ya que es la única manera de dar seguimiento a la solicitud, aunque existe una vía para recuperarlo. Regálame un like si te gustó este video y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Chao.